So what do you say? Are you with me? Mutiny. Cuando hablamos de un live action, hablamos de la adaptación de una animación a imágenes que puedan considerarse reales. Es decir, si esta animación la pasamos a la acción real, si hiciéramos esta historia con personajes de carne y hueso, así se vería. Eso es un live action. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hacer un live action representa un reto y un esfuerzo enorme, dado que adaptar una animación donde literalmente puedes inventarte cualquier cosa y pasarla al plano real puede ser incluso más exigente que hacer una película desde cero, porque ya existe un público que tiene una expectativa muy alta. Sí, entre más popular sea la obra de la cual te vas a inspirar, más difícil va a ser adaptar ese live action, porque ya existe una comunidad muy grande que está esperando un buen resultado. Pero lo curioso de toda esta historia es que la mayoría de los live action que fracasan, no fracasan precisamente por no representar de forma correcta a los personajes en carne y hueso, fracasan es por su historia y su trama. Dragon Ball Evolution, Attack on Titan, Death Note, Los Caballeros del Zodíaco y todos los desastres de Disney fallaron precisamente por no ser fieles a su historia, su concepto y su trama. Por eso sus live action fallaron rotundamente. Y hasta ahora solamente dos grandes obras se habían salvado de no tomarse este gran riesgo: Naruto y One Piece. Hasta el 31 de agosto de 2023 que oficialmente se estrena el live action de One Piece en Netflix. Sin embargo, a pesar de las bajas expectativas producto del desastre de obras anteriores, este live action al parecer es posible, es probable que se cumpla con las expectativas de aquellos fanáticos que tienen más de 20 años viendo este anime. Así que si quieres saber a qué me refiero, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos de live action de One Piece. Es importante recordarte que lo que vas a ver a continuación está basado en mi opinión personal y mi interpretación de esta obra. Así que si al final de este video estás de acuerdo con mi punto de vista, no te olvides en dejarme tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita, ya que es la forma más fácil que tienes de apoyar este contenido. Ahora, si quieres ir más allá, puedes hacerte miembro de este canal, más apoyo que ese imposible. Yo no me pongo bravo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands, bigger pirates. And that's where we're gonna find the One Piece. La primera pregunta que responderemos es por qué pienso que este live action puede ser diferente a todos los anteriores desastres que se han dado en el pasado. Y la razón principal es que es el mismo creador, Eiichiro Oda, el cual ejerce como productor ejecutivo de esta serie. Y quién más que el mismo creador para garantizar que los personajes, los escenarios y la trama sea lo más fidedigna al concepto de la obra original. Y esto nos queda muy claro, dado que el mismo creador, hablando sobre este live action, les reveló al público lo difícil que ha sido poder hacer esta adaptación, dado que lo que ocurre es que al existir tantos puntos de vista distintos e intereses diversos sobre esta obra, es difícil que todo un equipo de diferentes culturas se ponga de acuerdo para lograr un único objetivo. Sin embargo, existe una frase que él escribe que es muy particular. En algún momento llegué a plantearme si una producción extranjera podría funcionar. Traducido sería algo así: o hacemos esto como yo digo, o no hacemos nada. Y tú bien sabes que cuando las empresas están en peligro de perder algo que saben que les va a dar mucho dinero, es cuando comienzan a ceder. Hablamos de One Piece, un anime que tiene más de 20 años en emisión, manteniendo su calidad tanto en la animación como en su historia. Cualquier cosa que saquen sobre esta franquicia va a dar inicialmente sí o sí mucho dinero. Así sea malo, la gente lo va a ver, aunque sea para después quejarse. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Sin embargo, para alguien como Oda, cuyo patrimonio supera los $200 millones, el mangaka más rico de la historia, está más que claro que no hace esto solo por dinero. Y la calidad de su obra en estos más de 20 años así lo demuestra. A diferencia de Netflix y Tomorrow Studios, que seguro ya están haciendo planes con los millones que saben que van a ganar. El mismo Oda en su carta nos revela que debido a su edad, es posible que esta sea su última oportunidad para que el resto del mundo conozca realmente su obra, dado que en
en Occidente la mayoría de las personas piensan que si se trata de un dibujo o una animación, entonces es una historia para niños pequeños, porque los adultos no deberían ver comiquitas. Y la realidad es que muchos de esos animes que nos han llegado a esta parte del mundo son historias que no van especialmente dirigidas a niños, sino a un público más adulto, pero que igual terminaron licenciadas por compañías para niños como 4Kids, que al no investigar y darse cuenta que compraron algo que no iba dirigido a niños, para no perder su inversión no les quedó más que aplicar cambios y censuras que dañaban la esencia de las obras originales. Y sí, One Piece en su momento fue una de estas obras dañadas por 4Kids. Es por eso que existe mucha gente en esta parte del mundo que no conoce lo buena que es esta historia, dado que en su momento pensaron que era una historia sin sentido y para niños pequeños, perdiendo por completo su interés. Y los niños, al no entenderla por la censura y los cortes, también perdieron su interés. En resumen, un desastre One Piece en Occidente, pero como la justicia existe, por esta y muchas otras malas decisiones, 4Kids quebró. Pero bueno, gracias al tiempo y el avance del internet, un público muy grande de esta parte del mundo sí conoce One Piece y se ha visto el anime como leído el manga por muchos años, así que el éxito inicial para una producción a estas alturas de nuestras vidas sí está garantizado. Sin embargo, Oda en su carta nos muestra que su propósito no es solo una producción exitosa, sino que este esfuerzo es crucial y es la última oportunidad que tiene para que el resto del mundo conozca One Piece, así que se trata de un todo o nada. Es por eso que pienso que después de ver en peligro su gallinita de los huevos de oro, que Netflix y Tomorrow Studios comenzaron a ceder más a los planteamientos del creador de One Piece. Por eso el mismo Oda nos dice: hemos trabajado muchísimo en todo este tiempo y ahora todos estamos perfectamente compenetrados, lo hemos conseguido. Pero ¿cuál era el problema?, te preguntarás. Si se trata de Netflix, obviamente la plata, dado que la cancelación inesperada de varias series a lo largo del tiempo, que han sido buenas pero costosas, nos muestran que su objetivo es sacar la máxima rentabilidad con la menor inversión posible. Pero como esta oportunidad no la van a dejar perder, les tocó abrir la cartera, dado que el mismo Oda nos dice: desde entonces Netflix ha dedicado muchísimos recursos a la producción. Pero la clave de todo esto es que Netflix le prometió a Oda que no estrenaría la serie hasta que él estuviera satisfecho con el resultado final. Así que lo que se supone que vamos a ver este 31 de agosto es ese resultado final con el sello de calidad del mismo creador. Así que si este live action termina por no gustarnos, perderemos la esperanza en la humanidad. We're making enemies everywhere we go. Chop, chop, cannon! Sin embargo, hasta ahora, por lo poco que he podido ver, las esperanzas van dirigidas a que posiblemente sí veamos en este live action la esencia de One Piece, junto con una historia y escenarios realmente inspirados en la obra original, dado que en poco más de un minuto se nos mostró en el tráiler lo pulido que están todos los detalles detrás de cada escenario: el Going Merry, el Baratie, el barco de Alvida, hasta el retrato de Morgan nos muestra que lo que veremos aquí realmente se trata de una adaptación y no de una historia futurista modificada, que en la mayoría de los casos nada tiene que ver con el concepto real de la obra original, así como lo intentó Dragon Ball Evolution o más recientemente el desastre de los Caballeros del Zodiaco. Pero un punto fundamental es la elección del elenco principal. Por lo poco que he visto, Inaki Godoy hasta ahora sí me transmite la esencia de la personalidad de Luffy. Pero en el caso de Arata Mankenyu sí me da un poco de miedo este personaje, dado que es el mismo que protagonizó a Seiya en el desastre de los Caballeros del Zodiaco, y su personalidad no transmitió la de Seiya. Sin embargo, es cierto que su personalidad sí se adapta un poco mejor a la de Zoro, y en esta oportunidad el vestuario sí ayuda un montón, así que es posible que se redima en este live action, dado que, como lo comenté en el video de los Caballeros del Zodiaco, el problema en muchos casos no son los actores, es que son actores elegidos en papeles que no van con ellos, así que ya veremos cómo lo hace aquí. Emily Rook y Taz Killer personalmente no los conozco mucho, pero por lo menos tienen cierto parecido con los personajes que interpretan, aunque Nami está un poco nerfeada aquí, ustedes saben a qué me refiero, XD. Yo espero que después del salto temporal también les haga las correcciones pertinentes. Y en el caso de Sanji, yo espero y aspiro que tenga la misma personalidad. Así que si no escucho ni un Nami-san,
me voy a quejar abruptamente. Pero un punto que ya me estoy quejando y todavía no he visto la serie es Jacob Romero. Sí sé que sí tiene un parecido con Usopp y no creo que una personalidad miedosa sea muy difícil de interpretar. Pero, ¿y la nariz? Obviamente no vas a encontrar un actor con una nariz así, pero Usopp no es Usopp sin esa nariz. Y si hay presupuesto para recrear un rey marino, seguro hay presupuesto para una nariz, aunque sea por CGI. Realmente hasta ahora existen muchas más cosas positivas que negativas con respecto a este live action, pero sí hay un punto que sí me tiene preocupado, y es la cantidad de capítulos que van a resumir en estos 8 episodios. Aunque si todo está supervisado por Oda, debería marchar correctamente, o por lo menos esto espero. Y bueno, esa ha sido mi opinión sobre este próximo live action, pero lo más importante es qué te pareció a ti. Te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Pero importante, no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para que puedas seguir viendo más videos como este. Mientras tanto, yo te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!